A ver si... Estamos, ¿no? ¿Estáis? Sí. Sí. Pues muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia. Hoy estoy con Fran Arias, que es el concejal de Turismo, y aunque ha habido varios concejales, varias concejalías y varios jefes de servicio, hoy les vamos a presentar una propuesta para la ordenanza de terrazas, el punto 0, trabajado con todos los servicios del Ayuntamiento, pues para esta nueva ordenanza que ya hemos anunciado y que venimos mucho tiempo trabajando. En primer lugar, pues la ordenanza de terrazas tocaba renovarla por diferentes motivos. Uno de ellos es que la anterior era del año 2013 y en este momento estaba obsoleta por diferentes razones. Unas que han hecho cambiar el concepto de terraza que se tiene tanto por el sector de la hostelería como por los usuarios. Ha hecho cambiar ese concepto de terraza, pues simplemente las inclemencias del tiempo, pues ahora no nos importa que haga frío y estar al aire libre tomando algo, o que haga calor y también estar en una terraza al sol. Esto es fruto también pues de la pandemia ha cambiado el concepto que tenemos de las terrazas. Es también pues beneficioso porque genera puestos de trabajo y genera también que haya negocios pues que teniendo menos metros cuadrados en el interior pueden tener un complemento para dar un servicio en el exterior. Pero también esto tiene unos inconvenientes o unas molestias. Las molestias es que se ocupa el terreno de todos, que se ocupa la vía pública para un negocio en concreto, que genera molestias a los vecinos, y aquí no es a veces por la mala práctica de la hostelería, de los hosteleros, sino pues porque todos estando en la calle, pues esa conversación o ese tono más alto que podemos tener pues molesta a los vecinos, mientras que si el mismo tono y la misma conversación la tenemos dentro, pues como son negocios que tienen que estar insonorizados, pues esa molestia no existe. Y porque también a veces, y vuelvo a no tener la responsabilidad sobre la hostelería, sino cuando vamos a una terraza, pues nos agrupamos y aunque haya 4 sillas, si somos 8, pues intentamos estar ahí para no romper el grupo, con lo cual a veces el exceso de aforo también es un inconveniente para el resto, o pues que cuando pasamos y hay un negocio pues que a lo mejor está una semana cerrado por vacaciones, pues esos muebles se acumulan en la calle y también pues no es bonito o no es lo ideal. También tenemos otra razón, que es que la ley de accesibilidad, desde que ha entrado en vigor, hace que debamos de cambiar la disposición de todas las terrazas, porque si antes el concepto era que el camarero no se choque con el peatón, inmediatamente al lado de la fachada esté la terraza, ahora es al revés, inmediatamente al lado de la fachada que esté libre para que el itinerario de la persona invidente o con alguna discapacidad visual pueda estar limpio, y el camarero cruza hasta la terraza. Con lo cual, aplicar la ley de accesibilidad, intentar seguir teniendo esos beneficios para el tejido productivo, para los puestos de trabajo que genera, y evitar esas molestias, con lo cual lo que hacemos es ordenar el uso público para proteger el descanso y mantener esa actividad empresarial. Los principales cambios, aunque ahora los voy a ir desglosando, pues son los horarios que cambian, la delimitación física que se hace más visual, la tramitación mucho más fácil, la facilidad en la burocracia, que aumenta la tutela medioambiental para las terrazas, sobre todo con la ordenanza del ruido, que se unifica el mobiliario progresivamente para que sean más uniformes, que hay un mayor control y mayores medidas cautelares, que se introduce un régimen sancionador con infracciones en donde es muy fácil saber quién, dónde, cuándo y cómo se puede tener una terraza. Pues ¿quién tiene derecho a tener una terraza? Cualquier titular de un local cuyos epígrafes estén relacionados con hostelería, que los describimos en la ordenanza, y que sean
actividad principal. ¿Quién la puede pedir? Pues cualquier persona que quiera ocupar un espacio en la calle, bien sea en suelo público o en suelo privado. A veces hay suelo privado de uso público, como son los soportales, también tendrán que pedir licencia, aunque no pagan por ello porque el suelo no es nuestro, pero sí tienen que pedir licencia y hay un importe que deben de pagar, que es la tramitación de esa licencia. No tener deudas ni multas de control ambiental, no solamente deudas, sino multas de control ambiental, no tener. No haber hecho obras sin licencia. Y reunir los requisitos del resto de la ordenanza. Por eso digo mayor control ambiental, pues que no tengan obras de control, que no tengan multas de control ambiental. También el que se haga una obra ilegal en donde después lo que se haga es cambiar de titular para pedir la terraza, pues si el local tiene una obra ilegal tampoco van a poder tener terraza. Y ahora, ¿qué obligaciones se les pone también? Bueno, ¿dónde? Pues en cualquier acera de más de 3 metros para que nos dé para cumplir con la ley de accesibilidad, que es separar la terraza de 50 centímetros de la fachada y tener un 80 libre, con lo cual, si tenemos que tener 50 centímetros separados de la fachada, si tenemos que tener un 80 para que pase la gente, pues las aceras tienen que ser de más de 3 metros. Las obligaciones, pues que tiene que tener un seguro que se haga cargo de los daños y de la fianza y que esté expuesto, que se tenga que hacer cargo de la limpieza de las papeleras y de toda la superficie. Introducimos que haya una papelera cada 10 mesas, introducimos que tiene que haber una limpieza exhaustiva porque habiendo mesas y sillas, nuestras máquinas y nuestros operarios no pueden entrar. No solo que retiren los papeles que se caen, sino que limpien la acera exhaustivamente. Tienen que recoger el mobiliario, que por eso debe de ser apilable, y si en casos se les deja que se apile, aunque no se lo tengan que llevar, cuando cierren mínimo una semana, siempre lo tienen que quitar de la vía pública, y tienen que velar por el aforo y la colocación del público. Por eso, para facilitar eso, las terrazas están delimitadas con tachuelas que hemos llamado en el suelo. Es decir, en el suelo vamos a tener unas tachuelas, unos elementos que van incrustados en el suelo para que ni resbalen ni tropiecen, que tanto al empresario, al hostelero, le hace ver dónde acaba su licencia de ocupación de vía pública, al usuario le hace ver cuando muevo una silla y me estoy saliendo, y a la policía local le hace ver cuando la terraza se excede de su delimitación. Con esta delimitación física nos ahorramos mucho trabajo, pero además es imagen de ciudad. Tanto el empresario, el camarero y el cliente va a saber si está dentro o fuera de la terraza, y a veces el policía pues no tiene que parar la actividad a un camarero para decirles mírame el plano, aquí te has pasado o aquí no. Con lo cual esto es algo importante. Habrá dos tipos de terraza, la permanente y la temporal o de temporada. La de temporada es del 1 de marzo al 31 de diciembre y la permanente es durante todos los días del año. Las características es que solo puede haber en la calle muebles. Muebles son sillas, mesas, barriles, sombrillas. Todo debe de ser apilable. Todo tiene que tender a unificarse. Efectivamente, no vamos a decirle a todos los de la misma calle que las sillas tienen que ser iguales, pero sí que cuando sus sillas haya que cambiarlas, tienen que ir entre todos, ponerse de acuerdo para una estética común. No puede haber ni barras ni mostradores en la calle, no puede haber elementos de cocina,
excepto en el barrio pesquero, que está excepcionado, porque es un barrio simbólico y señero. Únicamente puede haber mesas auxiliares, pero nunca barras, nunca mostradores, nunca se puede servir en la calle. Ya he dicho que una papelera cada 10 mesas. No puede haber una terraza cruzando un vial de circulación, excepto en plazas, alamedas y parques. Queda bien definido dónde no se puede poner terraza para proteger al resto de la ciudadanía, como en pasos libres para viviendas, o un vado, o la entrada a un comercio, o un paso de cebra, o un pavimento táctil semafórico para guiar a las personas sordas, o hidrantes o zonas ajardinadas. La delimitación con tachuelas, que ya se lo he dicho. Cuando solamente se puede ocupar la fachada del negocio de hostelería, pero si se tiene autorización hasta el 50% del de al lado. Esto es, si yo tengo un bar y Fran tiene una farmacia, pues nosotros ahora mismo, si hay autorización, toda la farmacia puede ser mi terraza. Lo delimitamos al 50%, porque si al otro lado hay otro negocio de hostelería, no es justo que él se lo dé a uno y no tenga la oportunidad de dárselos a los dos. O porque a veces es, oye, yo sí, pero que no me tape tampoco mi escaparate también tiene visibilidad, con lo cual hasta el 50%. Ahora era todo el negocio. Debe de haber una mesa accesible cada 6 mesas y si permitimos que haya estufas o nebulizadores de agua. Si permitimos que haya pantallas, pero no con sonido. Las terrazas no pueden tener ningún tipo de sonido, tampoco pueden llevar publicidad, deben de tener extintores y el horario es hasta las 12:30, que en Semana Grande se amplía 2 horas. Con esto, ¿quién, dónde, cuándo y cómo? ¿Quién? Cualquier negocio que tenga un local de hostelería o de los epígrafes que describimos, pero esos epígrafes sean la actividad principal. ¿Por qué? Porque ahora se podía dar que un negocio que no tuviese permitido terraza diga que también es heladería, paga el epígrafe de heladería, pone una nevera con 5 helados y podría ser porque tiene heladería. No, cuyo actividad principal sean los epígrafes que están sujetos a poder tener. ¿Dónde? En aceras de más de 3 metros por cumplir con la ley de accesibilidad, o en plazas o en jardines o en alamedas. ¿Cuándo? Durante todo el año o durante temporales, que son durante unos meses al año, pues desde Semana Santa hasta fin de año, porque es exactamente desde el día 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre. ¿Y cómo? Pues con restricción de horarios, porque se rebajan a las 00:30, con una delimitación física, porque hay tachuelas en el suelo, porque solo es la media fachada del de al lado y porque cubrimos muy bien las salidas de vados, peatonales, semáforos. ¿De cómo? Pues con una mayor limpieza, con un mayor control, cruzado con la ordenanza de ruidos. Se me ha olvidado, pero por ejemplo todas las mesas y todas las sillas tienen que tener unas gomas para que al arrastrarlas no haga ruido. Entonces, mayor limpieza y decoro, unificadas, con papeleras y con una limpieza exhaustiva por parte del adjudicatario de la licencia. Menor exigencia en papeleo, porque si no cambian las condiciones no hay que pedir licencia todos los años. Entonces la licencia se pide una vez y no hace falta pedirla si no se cambian las condiciones. Hay una fianza para garantizar la retirada. A veces había negocios que no iban bien y a lo mejor las mesas y las sillas no, pero la mampara nos la dejaban puesta en la acera. Pues ahora pedimos una fianza para que el negocio, si se retira la terraza, lo retire todo, pero si no, también el ayuntamiento tiene una fianza para poder ejecutarlo. Si el negocio que cierra lo quita todo,
le devolvemos la fianza íntegra porque lo ha quitado todo. Si el negocio que cierra nos deja una jardinera en la calle o un tornillo mal puesto, nosotros lo arreglamos, pero tiramos de esa fianza. Hay mayores sanciones y controles. Las multas van o pueden ir desde 750 hasta 3.000 euros. Las multas son leves, graves o muy graves, y tanto la diferente categoría de multas como la reiteración en ellas puede hacer incluso que se pierda la licencia de la terraza. Y para todo esto, hoy es el punto cero, en donde hoy se publica el texto en la web para que durante 10 días, cuando es una ordenanza nueva, los primeros 10 días es para toda la ciudadanía para que nos den sugerencias. Entonces, a partir de hoy, 10 días de sugerencias para después aprobarlo en Junta de Gobierno local y dar 10 días de enmiendas a los grupos políticos. A partir de ahí, aprobarlo en comisión y pleno, aprobación inicial, para que se publique en el boletín, y 30 días de alegaciones, con lo cual tiene 3 informaciones públicas: sugerencias a todos los vecinos, enmiendas a los grupos políticos y alegaciones para toda la ciudadanía también. Con eso tendríamos una nueva ordenanza adecuada a la ley de accesibilidad, adecuada a la necesidad del sector productivo de poder tener el complemento a ese negocio relacionado con la hostelería, pero protegiendo a los vecinos y a los viandantes, porque somos conscientes de que es un espacio público dedicado a la hostelería. Por eso, ordenado, con normas, cuidando el medio ambiente y con la ordenanza de ruidos. Si tienen alguna pregunta. Sobre el horario de cierre, las 11:30 están para días entre semana como fines de semana y durante todo el año, salvo... Sí, el periodo de Semana Grande son 2 horas más. Pero que no discrimina entre día de día y día de fines de No, semana. no discrimina. Las terrazas no tengan estatus a las 6 mesas por la ley de accesibilidad, que tiene una accesibilidad. No tienen por qué tenerla. Es más de 6, ya una tiene que ser, pero si tiene solamente 2, no es necesario. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de la sanción de la más leve y otro de la más grave? De la 750 y otro de la leve. Pues mira, lo vemos. Vais a tener el texto también ahora, pero no lo podía ser hecho un poco más grande. Sanciones leves. La falta de ornato o limpieza en la terraza y en su entorno puede ser una leve. El deterioro en el mobiliario urbano, la ocupación de mayor superficie pero que no supere un 10%, o la falta de exposición del plano. El incumplimiento de horario que no supere la media hora, no tener el seguro obligatorio, superar el aforo en un 10% o incluir elementos de publicidad. Eso es una ley. Una grave. El tener más de 2 leves en el año se te convierten en una grave ya, porque se van acumulando. Tener una terraza sin autorización, ocupar más del 10%, si ocupar menos era leve, ocupar más es grave. El incumplimiento de retirar diariamente la terraza, la instalación de equipos de música o de sonido o de televisores con voz, el deterioro grave de los elementos, no respetar las mesas y sillas que tienes en el plano, aunque no te pases, pero meter más, incumplir el horario en más de media hora o superar el aforo entre un 11 y un 20%. Y si ya me voy a las graves, pues tener 2 graves en el año, eso significa que ya estás en muy grave. Tener la
terrazas sin autorización, pero además no es que ni que la hayas pedido ni nada, sino que ni te la merezcas. La producción de molestias graves a los vecinos, no tener póliza de seguro, la desobediencia a los requerimientos de funcionarios por cualquiera de las infracciones que se haya cometido, el no recoger la terraza habiendo sido requerido para ello y habiendo superado la falta grave, superar el aforo en más de un 21% o instalar más mesas y sillas de las autorizadas. En el texto de la ordenanza lo tenéis. Eso es a futuro. Nosotros lo que queremos es que entre, por ejemplo, la calle Cádiz, pues que se pongan de acuerdo y que no uno tenga una silla roja, una silla verde, una silla negra. Entonces, eso es incentivar a que pueda ser así. Entonces, nosotros lo que haremos es, oye, sois 7 que tenéis terraza, buscar que el color sea gris y cuando cada uno se le vaya deteriorando los elementos, pues animar a que el color sea gris. Eso es buena voluntad, pero si no lo dejamos en el texto de la ordenanza, pues tampoco estaría. Eso sobre todo es cuando son en plazas. Si vas a una plaza, cada uno sí que tiene que tener un distintivo para saber en qué terraza me estoy sentando, porque igual yo quiero la cafetería y no la heladería, porque lo que quiero es un helado, pero sí un poco de manera homogénea. Eso o las sombrillas o los toldos, pues que podamos generar comunidad también entre los negocios que tengan terraza para que sea más bonito, para que visualmente esté más ordenado. Eso es una cosa que venimos hablando con la Asociación de Hostelería desde hace mucho tiempo, porque incluso en mi época de concejala de turismo lo habíamos hablado y había pues eso, el decir, yo no puedo obligar que un negocio compre una silla de 80 euros si hay una silla de 20, pero sí puede ser el mismo color de las dos sillas. Entonces no es obligar al precio, sí es obligar a que tengan una sintonía. O sea, que estos cambios se han consensuado con el sector. No, pero es que de la ordenanza de terrazas llevamos hablando años y años. Estos no se ha consensuado con el sector y se ha escuchado al sector, igualmente a los vecinos, pero no vamos por delante de los plazos. Nosotros debíamos de tener una propuesta de texto, porque la legalidad, porque las sanciones, porque la normativa, y con esta propuesta de texto está a disposición de los vecinos, que ya algunos nos han dado sugerencias, o de la Asociación de Hostelerías, que ya ha manifestado sus sugerencias, o de los negocios particulares. Pero es ahora el momento de recibirlas para que sean por registro, para que sean ordenadas. Y hay 3 periodos. Una ordenanza es un texto que hasta que no se aprueba se escucha a todo el mundo y se aprende de todo el mundo. Entonces, mediante las sugerencias que tenemos ahora, más las enmiendas, más las alegaciones, hay 3 periodos de información pública, con lo cual ojalá entre todos podamos llegar al mejor texto y que esté de acuerdo todo el mundo. Es verdad que si ahora vamos a la calle y quitamos todas las terrazas, muchos de los negocios de hostelería, los metemos a todos, muchos de los negocios verían mermar mucho su facturación y tendrían que prescindir de muchos puestos de trabajo. Pero también es verdad que están ocupando el suelo de todo el mundo para su actividad. Entonces debemos de llegar a un consenso que siga siendo agradable, porque las terrazas generan ambiente en una ciudad, pero que no molesten a los vecinos. Que sigan generando puestos de trabajo, porque un negocio que tiene 60 metros cuadrados en el interior puede tener 10 mesas y genera puestos de trabajo, pero que una persona en silla de ruedas pueda pasar y quepa por la acera acompañado de otra persona que vaya en paralelo, o que una persona ciega pueda guiarse por la fachada. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, en donde los vecinos ganarán, pero no seguro estarán de acuerdo con todo, y en donde la hostelería perderá, pero tendrá que estar de acuerdo. Es un punto medio en donde debemos de ordenar ese suelo que es de todos para que se pueda generar una actividad, pero una actividad ordenada, una actividad que quede bien,
que sea bonito el tener las terrazas, que estén ordenadas, que estén delimitadas y que no molesten, pero ni a la salida de un negocio, ni a la entrada de un portal, ni a la salida de un vado, ni en el itinerario peatonal hacia un semáforo. ¿Han dicho que van a estar delimitadas las terrazas por esas tachuelas? ¿Van a tener todas el mismo espacio o depende de los metros de cada local, tienen unos metros de terraza? Depende, porque en principio es la fachada de tu local. Y si obtienes el 50% del de al lado, puedes tener más. Y después, ¿cuánto de ancho es la terraza? De largo o longitudinal, tanta fachada como tengas, pero ¿cuánto de ancho? Depende de la anchura de la terraza, de la acera. Depende si estás en una plaza, en una alameda o en un parque. Por eso habrá, aparte de las normas, hay un arquitecto municipal que será el encargado, como está ahora, de que ese plano que nos aporten cumpla con todos los requisitos. Ese es el plano que se aprueba, ese es el plano que aquí se proporcionan las tachuelas, pero las deben de colocar cada uno de los hosteleros. Ese es en la acera donde se delimita y ahí es donde colocará tantas mesas y sillas como se le haya autorizado. Por poner un ejemplo práctico, me acuerdo de Peñarosa, que el fin de semana se pone muy desde arriba de gente y el espacio en la acera es muy limitado. Eso va a cambiar según lo conocemos. Han hecho estudios para decir que el espacio que está usando ahora es correcto para que puedan conciliar peatones. Todos sabemos perfectamente que si no estamos en la línea donde hay mesas, no estamos en la zona de terrazas. Todos sabemos perfectamente que cuando pasamos por Peñahermosa, pues a veces tenemos que sortear a la gente. Entonces, esos clientes no estarían en la zona delimitada como terraza. Si hemos acabado de esto. No, si contamos que hoy estamos a 14 de octubre. Primero tenemos, hoy se cuelga y son 10 días hábiles. Nos vamos hasta últimos de octubre. Dependiendo de las sugerencias que hayamos recibido, que presumo que van a ser muchas, hay que analizarlas e incorporarlas o no para a últimos de año tener esa aprobación, Junta de Gobierno local, enmiendas para los grupos políticos y esa aprobación. Yo calculo que será en primavera del año que viene, pero aún así es muy difícil decirlo porque no sé cuántas alegaciones vamos a tener. Es intención de la Asociación de Hostelería, que así nos lo han hecho saber, pues analizarlo con detenimiento y poder proponer. Es intención de asociaciones vecinales, que así lo han hecho saber, analizarlo con detenimiento y proponernos. Entonces, no sé cuántas propuestas o sugerencias vamos a recibir y eso es lo que nos hará ir pues viéndolas. Esta convocatoria que se siempre por la tarde, hace una semana y media aproximadamente, sabemos que el RACI iba a presentar, a introducir el proyecto director, renovación del estadio, zonas anexas. Yo no sé si no lo han No. ¿Por qué no ha podido hacerlo? Vuelvo a decir que aunque muchos se empeñen y parece que tienen intereses en que el Racing y el Ayuntamiento no se lleven bien, no es así. Por supuesto que estaba invitada, pero contesté a Manolo diciéndole que me parecía que ir hoy era restar protagonismo al Racing. Es un proyecto que unilateralmente y además bien, ha sido el Racing quien ha encargado, quien ha pagado y a quien le corresponde presentar. No estamos presentes por pura prudencia. También, cuando una autoridad va a un evento, es porque avala el proyecto. Es que no le conozco. Yo creo que ya ha quedado bien claro que al ayuntamiento no se le presentaron, con lo cual no le conozco. Cuando el ayuntamiento quiere desarrollar algún proyecto en suelo municipal, lo habitual es que lo haga mediante una licitación pública, con libre concurrencia, con publicidad. Y esto es una idea de un particular, con lo cual eso también lo debemos de tener en cuenta. Y además, prefiero conocer bien el proyecto para manifestar. Yo hoy, si hubiese ido, me iban a preguntar qué me parece, pues sí, seguro que es muy bonito, pero yo no puedo decir me parece bien, si no miro las implicaciones urbanísticas, las implicaciones económicas. Entonces,
de verdad, me parecía mucho más prudente y un mayor protagonismo para el Racing no estar, y así se lo hice saber a Manolo. No busquemos 3 pies al gato porque no los hay, y además es una ampliación del campo que desconozco en cuanto se convierte o se ha dicho que puede haber multiusos. Pues a mí ya me está diciendo la gente que multiusos no, para que no pase lo mismo que en el Bernabéu, que molestan a los vecinos. Entonces, mis contestaciones tienen que ser basadas en el conocimiento. No sé si va a ser un Bernabéu o no, no sé si es sobre el campo o sobre más, no sé qué prisa hay o qué urgencia hay. ¿Por qué tiene que ser ahora? No sé si el campo, que también han salido, además en la radio el otro día escuché a una persona con responsabilidades en esta ciudad que ahí no tenía que ser el campo, que tenía que ser en otra ciudad. No voy a entrar en ninguna de esas cosas. Lo que voy a hacer es, cuando conozcamos, nos manifestaremos, pero no puedo conocerlo en un momento en el que ellos son los que lo han encargado, son los que lo han pagado. Otros que primero, ayer estuve en una conversación que además pues se resultó hasta un tanto incómoda, en donde, oye, primero que suban y después ampliamos, no vaya a ser que nos pase como el Teca, que hicimos un Palacio de Deportes y luego no ganó y ahí le tenemos. Entonces, prudencia por parte del Ayuntamiento, total compromiso con el Racing, con el equipo y con los racinguistas, y no estoy contestando ni sí ni no, estoy intentando conocer el proyecto que primero les corresponde, presentarlo a ellos y en público y como hayan determinado, y cuando nos le presenten a nosotros nos manifestaremos, pero no lo conozco, no sé qué implicaciones, ni qué alcance, ni quién le ha hecho, ni cuánto cuesta, ni nada de nada. Y cuando el Ayuntamiento desarrolla un proyecto es con publicidad y concurrencia, no porque me guste lo del Racing, no porque ahora quiera eso, no puede ser eso, no es legal, es si hay que hacer algo con libre, y luego cada uno es libre de tener ideas, ojalá la gente me dé ideas, o sea que lo veo muy bien, pero esa implicación de ir a una presentación cuando yo todavía no lo conocemos en la casa, cuando en una presentación se presenta, lo bonito es que seguro que va a ser maravilloso, pero yo necesito tener datos urbanísticos, económicos, geotécnicos, yo necesito más para poder manifestarme. Entonces, aplaudo que tengan la iniciativa de proponer cosas para esta ciudad, no conozco lo que van a proponer, hoy el momento era de ellos y cuando sea con estudios y con conocimiento el momento de Ayuntamiento vendrá, pero sin ningún, lo que muchos intentan ver, sin nada de eso. ¿Por qué cree que se percibe eso? ¿Hay una especie de tirantez entre el Racing y el Ayuntamiento? Pues porque posiblemente algunos quieren que diga que sí, que lo que dice Sebastián, trae para acá, tráelo para acá ahora mismo y lo hacemos mañana mismo. Pero es que sin conocerlo, claro, o sea, es que yo soy equipo de gobierno, nosotros somos Ayuntamiento, debemos de cumplir una legalidad, unos plazos y una hoja de ruta, pero no está pasando nada extraño. En cualquier lugar donde un equipo va bien, se quiere tener las mejores instalaciones. En cualquier municipio donde el edificio es municipal y está cedido para el juego a un club, pues siempre hay ese tira y afloja, como hemos tenido aquí siempre. O sea que no hay nada raro. Pero es como cualquier concejal, ahora que estamos haciendo los presupuestos, todos me piden mucho más de lo que yo puedo dar. Y como yo tengo que repartir a todos, pues me miras mal, no sé qué. O sea, te quiero decir, es que eso forma parte de la normalidad. Ahora, cuando la normalidad, la lealtad y la educación se quieren ir a que están enfrentados, pues yo debo de salir cada día a decir, me llevo bien con el Racing, tengo buena relación con Manolo, no veo mal lo que han presentado, pero como lo desconozco, dejarme que lo maduremos. Solo eso. Una cosa, me pareció entender la semana pasada que tenían que registrar el proyecto en el Ayuntamiento. No, es porque, bueno, lo dije, o no lo dije, pero lo pude decir, o me estoy refiriendo a que el Partido Socialista, me parece que fue el Partido Socialista, nos pidió el proyecto. Y dije que el proyecto no existe, que no hay ningún proyecto registrado en el Ayuntamiento. Pero todo esto viene porque salió que me habían presentado el proyecto, cosa que no es cierta, porque a mí lo que me presentaron es en una reunión en mi despacho unas infografías, que no era un proyecto ni era nada, y entonces a raíz de eso, como el Racing
declaró, que luego dijo que había sido un avance, como el Racing, o se pudo interpretar que el Racing me había presentado algo, pues dijeron que si me lo habían presentado. Yo dije que no, pidieron lo que me habían presentado. Como no me lo han presentado, no hay nada en el registro, pues no hay. Entonces, cuando haya, si el Racing tiene a bien presentarnos por registro el proyecto, se analizará. Si el Racing tiene a bien presentarme en una reunión el proyecto, se analizará. Y eso, que lo hemos hablado, surgirá. Pero vamos, yo también quiero saber el proyecto del Racing, pero no hoy, cuando lo presentan a todo el mundo y en donde a mí se me iba a pedir. Efectivamente, pues ¿qué te parece? Pues bonito, pero tendría que volver a decir, pero desconozco el proyecto en sus tripas. Con sus palabras, que primero que suban y luego ya vemos. No, no han sido esas las palabras. He dicho, uy, de verdad, he dicho, este enfrentamiento, entre comillas, que no existe con el Racing, me ha hecho ayer, por ejemplo, tener una conversación con un señor que no le gusta el fútbol, que le gusta otro deporte, y me decía, primero que suba el Racing y luego que pida, para que no te pase como pasó con el Teca, que el Teca era el deporte rey, hicimos, con el fútbol siempre, hicimos Palacio de Deportes para que jugase el Teca y el Teca al final no estaba. Eso fue una conversación de ayer y no lo he dicho yo, es en el contexto de que hay gente que me dice, no quiero otro Bernabéu, y yo contesto, no puedo contestar, no sé qué es. No quiero el campo de fútbol ahí, le quiero en otro sitio. No me estoy planteando eso. No quiero que se haga otro estadio para que luego nunca suba. No he dicho eso. He dicho que dentro de la incertidumbre o de la bola que se está haciendo, hay muchas opiniones a las que no puedo contestar por desconocimiento. Entonces, por favor, si me he explicado mal, rectifico para que no sea eso. Yo no he dicho que el Racing suba porque si no, no voy a hacer nada. El Racing ojalá suba porque yo ya estoy desde hace 3 años invirtiendo el dinero que acordamos en el campo de fútbol. Porque a todo esto, que es a futuro, que no se nos pierda tampoco que el Ayuntamiento y el Racing, como queremos que tengan el estadio lo mejor posible, ahora mismo en este Ayuntamiento hay 1,7 millones de euros en contratación para licitar la cubierta y ahora mismo en este Ayuntamiento hay encargado un proyecto de ejecución por 1.600.000 para solucionar la accesibilidad. Eso es mi compromiso actual con el Racing, firme para que tengan el mejor estadio. Independientemente de eso, el propio Racing ha presentado, ha encargado, ha pagado un proyecto que presentará hoy y que si tiene a bien que en este Ayuntamiento se analice, lo abordaremos, del que no me he pronunciado porque desconozco y del que no quiero que se deduzca que hay mala relación con el Racing porque la desmiento. ¿Más claro? ¿He venido de verde y blanco? He venido de verde y blanco. Y cada vez que voy al palco me suelo poner de verde para animar, que también eso para mí es un síntoma. Y no voy a ir ni más al Racing ni menos al Racing. Mi lealtad con el Racing, mi compromiso y mi amistad es exactamente igual. Entonces, ¿suelo ir al Racing? Pues una vez cada 4 meses o así, seguiré yendo al Racing una vez cada 4 meses. Ni por el que dirán voy a dejar de ir porque no tengo razón, ni por el que dirán voy a ir todos los domingos porque no tengo situación, que yo los domingos cocino por la tarde. O sea que todo muy normal, de verdad. Yo le quería preguntar por un tema de arte, ya que ha habido un atentado cultural en el Museo Naval de Madrid y en Santander recientemente se reabrió el museo. ¿Usted cree que lo que ocurrió, por ejemplo, en Madrid se debe abonar por parte de las personas que han realizado ese atentado o se tiene que hacer con dinero público? Tengo desconocimiento de lo que pasó realmente. Creo que fue pues una intervención, un atentado contra un cuadro que se solucionó porque no fue mucho. Incluso el cuadro salió, lo he oído en el telediario, el cuadro se volvió a exponer ese mismo día. Pero vamos, cualquier acto vandálico contra una obra de arte, lo mismo que contra un banco de la calle, contra el mobiliario público, denota la falta de educación y de civismo y denota que a veces está de moda o es noticia esa serie de actitudes o de comportamientos violentos que lo que hay que hacer es condenar entre todos. Entonces, condena máxima y absoluta a cualquier acto vandálico, en donde además nosotros como ayuntamiento nos gastamos un montón de dinero en quitar grafitis, en los
transformadores de la luz en cualquier plaza, que es que parece que están. Entonces, bueno, pues si es que ahora, mira, vamos a vinilar algún transformador para ver si viéndolo de otra manera y más mono, pues eso, pero nos gastamos mucho dinero también. Los actos vandálicos los condeno todos. Sí, pero ¿cree que habría que reponerlo con dinero público? ¿Quién ha realizado ese acto vandálico? Desde luego, cada uno tiene que ser responsable de lo que haga, por supuesto que sí. Claro. Y si no, y si se es insolvente o si no se puede llegar, pues efectivamente yo quito el graffiti como ayuntamiento, y el ayuntamiento, el resto de los ciudadanos no tienen la culpa, pero ha de ser responsable quien lo hace. Cada uno somos dueños de nuestros actos. Alcaldesa, ¿qué le parece que los vecinos de Puerto ahora digan que no a su propuesta y planteen otro segundo proyecto? Pues me parece el cuento de nunca acabar. Pero, aún así, la postura del ayuntamiento sigue siendo la misma. Vamos a adjudicar el proyecto como les dijimos y vamos a hacer un modificado con ellos, si quieren participar, como les dijimos. O lo entendí mal, o al principio eran las autocaravanas. Cuando las autocaravanas no están, ahora hay otra serie de condicionantes. Bueno, pues esos condicionantes junto con las caravanas lo trataremos en el modificado si quieren estar, si quieren que pidamos su opinión. Entiendo que sí, porque nos han mandado unas sugerencias, pero el ayuntamiento, tal y como les dije, tenemos fondos europeos que podemos perder, con lo cual vamos a adjudicar la obra, pero con el compromiso, el mismo día que adjudique la obra, donde en el proyecto venga aparcamientos para coches y aparcamientos para autocaravanas, adjudicaremos esa obra diciendo que va a haber un modificado para quitar las autocaravanas, porque la propuesta que les hizo el ayuntamiento sigue en pie. Sigue en pie, que para redactar ese modificado tendremos en cuenta sus sugerencias, con lo cual sigue en pie absolutamente lo que les dije, que adjudicaremos, que modificaremos y que contaremos con su opinión. Aunque ellos ahora digan que no, vosotros seguís con vuestro... Sí, porque me parece lo más noble. Yo sí creí que no querían las autocaravanas, sí reflexionamos y por 30 plazas de autocaravana no voy a perder el 1,5 millones, que son 800.000 euros, los de fondos europeos, ni Cueto ni Santander va a perder la oportunidad de que ese aparcamiento esté decente y bonito. Y tenemos que tener en cuenta que es un aparcamiento en donde da servicio al campo de prácticas y al campo de golf, en donde hay 3 restaurantes en el entorno, el golf de Mataleñas, el Barco y el hipódromo, en donde además está la playa de Mataleñas, en donde además tenemos el Parque 2020, en donde ahora vamos a tener arreglada la subida al faro, en donde esos aparcamientos que eran alegales también se va a ordenar y no va a caber esos coches porque no pasaba ni el autobús. Entonces, es necesario el aparcamiento, nadie lo duda, sí, en donde además cualquiera, por favor, que invito a todos a ir, ve que hay baches, que hay grijillo y que no está accesible, y lo vamos a poner accesible y bien, y en donde además la zona de Bellavista, donde el Conde Luna, ahí tenemos el Conde Luna, restaurante privado, la iglesia, 2 colegios, el pabellón, la bolera y el centro cívico. Y a esa zona también debemos de darle aparcamiento, con lo cual, mirando en global, nadie puede cuestionar que sí hacen falta aparcamientos, que es lo que vamos a construir. Nadie puede decir que está muy bonito puesto así porque necesita un arreglo, y quien decía que las autocaravanas no le parecían bien, pues va a ver que el ayuntamiento ha escuchado. Entonces, la propuesta que les hicimos, aunque ellos no la acepten, sigue en pie y voy a seguir contando con ellos si ellos quieren. No me han trasladado una rotura unilateral, me han trasladado que no aceptaban, pero que siguen proponiéndonos cosas, con lo cual entiendo que la vía de comunicación está abierta y nosotros continuaremos. Muchas gracias.